Ahora en Radio Esme, de Portafolios y Mochilas, el programa donde la cultura y el entretenimiento tienen reservado su boleto. De Portafolios y Mochilas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos iniciando un programa más de Portafolios y Mochilas a través de La Voz de la Resistencia Eléctrica. Mi nombre es Gustavo Vite y tengo el gusto el día de hoy de compartir el micrófono con nuestro compañero Homero. Bienvenido, Homero. Muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos a su programa de Portafolios y Mochilas. Les recordamos que estamos de 1 a 2 de la tarde todos los viernes y pues nos pueden encontrar en radiosme.org.mx. Y pues vamos a comenzar con la información del día de hoy. Gustavo, ¿qué te parece? Así es, vamos a iniciar con un programa variado el día de hoy. Tendremos un poquito en la cuestión musical, variantes también. Vamos a escuchar algo de música pues que teníamos ya programada, lista. Y también vamos a tener unas entrevistas. El día de hoy tenemos por aquí a nuestros compañeros del escalafón de archivo y correspondencia. Vamos a en su momento presentárselos para que ustedes los conozcan. También tendremos algunas cápsulas informativas, las efemérides y pues parte del contenido que tenemos en este programa. Así es que bueno, pues ¿qué tenemos por acá? Homero Bojorquez, por favor, vamos a continuar. Pues vamos a continuar con este resumen de la semana y de lo que tenemos hoy en el día del programa. Y fíjense que un acontecimiento importante, se cumple un año más de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y pues en este contexto, a la 1:30 de la tarde de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de integrantes de su gabinete, ingresó al Museo Tecnológico de CFE, el MUTEC, para reunirse con los padres de familia de los 43 desaparecidos. Y antes de las 12, los familiares de los estudiantes y sus abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales, llegaron a este museo, Gustavo. Y fíjate que la reunión duró poco más de 4 horas, en donde no se le permitieron la entrada a medios, y los padres de familia ni acompañantes pudieron entrar con celulares, con cámaras de video y para nada. Entonces fue una seguridad muy alta y los padres de familia quedaron inconformes con el resultado que dio Enrique Peña Nieto, ya que ellos dicen que pues no, que son las mismas cosas que él ha planteado y se ha comprometido. Entonces quedan inconformes los padres de familia y hay que seguir muy de cerca mañana la marcha y pues invitar a la resistencia de nuestro ESME a que se unan a las 12 de la tarde en el Ángel de la Independencia para acompañar a los padres de la resistencia, a los padres de los 43, y la lucha sigue en pie, como nosotros, el Sindicato Mexicano Electricista, sigue en pie, Gustavo. Ok, bueno, pues es importante esa parte que nos mencionas y eso es lo que sucede pues en este tiempo, ¿no? En la actualidad. ¿Qué te parece si revisamos lo que ha sucedido a lo largo de la historia? Ya tenemos por ahí nuestras efemérides, así es que pues vamos a escucharlas. El saludo para nuestra amiga Alma, que nos presta su voz, que nos la comparte, y nosotros tendremos para ustedes esta información. Ahora en de Portafolios y Mochilas, la efeméride. 25 de septiembre es el Día del Tipógrafo. En 1877 nace en Hermosillo, Sonora, Plutarco Elías Calles, quien entre otras cosas fuera presidente de México de 1924 a 1928. 26 de septiembre de 1182 nace San Francisco de Asís. En 1898 nace en Estados Unidos el compositor George Gershwin, autor de Un americano en París y Rapsodia en azul. 27 de septiembre de 1783 nace en Valladolid, hoy Morelia, Agustín de Iturbide, consumador de la independencia y emperador de México. En 1821 entra triunfante en la Ciudad de México el Ejército Trigarante, consumación de la independencia de México. En 1862 nace en Guadalajara, Jalisco, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, llamado el Apóstol del Árbol. En 1900 nace el licenciado Miguel Alemán, quien fuera presidente de México de 1946 a 1952. En 1960, el presidente de México, Adolfo López Mateos, nacionaliza la industria eléctrica. 28 de septiembre
de 1573, nace el pintor y escultor italiano Miguel Ángel. En 1810, las fuerzas insurgentes toman la Lóndiga de Granaditas, gracias a la ayuda de Juan José Martínez, el Pípila. 1821, se firma el Acta de Independencia de México. En 1895, muere el científico francés Louis Pasteur, a los 72 años, quien inventó el proceso de pasteurización. En 1921, por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública, al frente de la cual estaría José Vasconcelos. En 1924, nace en Roma el actor italiano Marcello Mastroianni, y en 1934, nace la actriz Brigitte Bardot. En 1978, muere el Papa Juan Pablo I, 33 días después de iniciar su pontificado. En 1994, es asesinado en México DF el presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, José Francisco Ruiz Massieu. 29 de septiembre de 1547, nace el escritor español Miguel Ángel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha. En 1832, nace en la Ciudad de México Miguel Miramón, quien llegará a ser general y presidente de México. En 1864, nace el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno, Hugo. En 1934, se inaugura en la Ciudad de México el Palacio de Bellas Artes, con la comedia La Verdad Sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. El 30 de septiembre de 1765, nace en Valladolid, hoy Morelia, José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México. En 1900, nace el actor de cine y compositor Joaquín Pardavé Arce, en Pénjamo, Guanajuato. En 1955, muere el actor James Dean en un accidente automovilístico a los 24 años. El 17 de septiembre, días antes de su muerte, hizo un anuncio publicitario en el que advertía a los jóvenes de conducir con prudencia, pero no pudo evitar chocar en su Porsche Spyder 550. 1 de octubre de 1777, se concede el título de ciudad al puerto de Campeche. 1920. Nace el actor Walter Matthau, quien ganó el Oscar al mejor actor secundario en 1966 por su papel en Bandeja de Plata. En 1945, muere en la Ciudad de México Plutarco Elías Calles, quien a lo largo de su trayectoria ocupó varios puestos en el gobierno. Una anécdota curiosa es que Francisco Villa no pudo doblegarlo en la batalla de Agua Prieta, en donde Plutarco Elías Calles era en ese momento gobernador y comandante militar. Y bien, compañeros de Portafolios y Mochilas, por ahí vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, viernes. Y por ahí vamos a comenzar una serie de entrevistas que semana a semana se van a ir llevando. Y la idea de todas estas entrevistas es que por ahí los compañeros representantes principales de las 69 escalafones que por ahí tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues nos puedan compartir, junto con algunos compañeros de sus mismos escalafones, nos puedan compartir un poquito de lo que son las vivencias, los orígenes, a fin de que retomemos un poquito lo que es la identidad de estos mismos. Hoy tenemos el gusto de iniciar esta serie de entrevistas con nuestro compañero Noé Adalid López, que es representante principal del Departamento de Archivo y Correspondencia, al cual le vamos a dar la bienvenida. Noé, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y asimismo pues tenemos también de Archivo y Correspondencia al compañero José Luis García Agabo, que es jubilado del mismo. Buenas tardes, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Así es, Noé, pues vamos, como dicen, el tiempo es corto y la entrevista debe ser lo más sustanciosa posible. Y por ahí te queríamos hacer nada más que nos des brevemente, como dicen, un pequeño resumen del Departamento de Archivo y Correspondencia. ¿Qué nos puedes decir respecto a sus orígenes, cómo surge,
No sé qué nos podrías compartir respecto en ese sentido, el departamento. Sí, muy buenas tardes a todos nuevamente. Primero agradecer la invitación al programa, aprovechar el espacio para mandar un saludo a toda la Resistencia, nuestro comité central, al bonito departamento de archivo correspondencia, así como a los camaradas de abastecimiento compras que de alguna manera han estado a nuestro cargo en esta digna resistencia, y por supuesto a la Brigada Breña Alvírez. Nuestro departamento en un inicio estaba conformado al igual que con las compañeras de secretarias, pero en 1967 se da el 76, me parece, perdón, se da la separación de acuerdo a las distintas actividades que venían desempeñando cada uno de los departamentos. Entonces nace el departamento de archivo correspondencia. Pues bien, como bien lo dices, su nombre, las funciones primordiales eran darle la correspondencia que entraba y salía de la empresa, así como administrar los archivos. En ese sentido me gustaría compartirle un poquito el micrófono a mi compañero jubilado, José Luis Agavo, para que nos explicara un poquito más. Sí, nuestro departamento nace como parte de un proyecto de modernización administrativa que fue resultado de un estudio, de un análisis que se le pidió a don José López Portillo, entonces funcionario menor del gobierno federal. En este estudio, lo que le pidieron a él fue que explicara o tratara de dar a conocer por qué la administración pública mexicana en su conjunto estaba mal. Como resultado de estos estudios que él hizo, consideró que estaban mal en la administración pública porque sus archivos de todas las dependencias no funcionaban. Es decir, no existían ni archivos ni sistemas homogéneos para archivar toda la documentación generada. Por lo tanto, no había resultados satisfactorios en la administración pública. Como resultado, en todas las dependencias públicas se trató de implementar tanto archivos, modernizar sus sistemas de archivos y sistemas también de clasificación de la documentación homogéneos. A raíz de esto, nace en Luz y Fuerza el Departamento de Archivo y Correspondencia, que fue en sus orígenes, decía mi compañero Noé, parte de un escalafón que se llamó taquimecanógrafos. Éramos parte de un grupo que junto con las secretarías formábamos este escalafón. En diciembre de 1976 se crea el Departamento de Archivo y Correspondencia. Así es, pues es muy interesante lo que nos está compartiendo nuestro compañero, y vamos a continuar un poquito más platicando con ellos respecto de que nos podría platicar Noé, cómo ha sido la participación que ha tenido el Departamento de Archivo y Correspondencia a lo largo de estos 5 difíciles, casi 6 años de resistencia. Pues como dicen, todos los escalafones de este Sindicato Mexicano de Electricistas han tenido, como dicen, una parte importante, ¿no? Y yo quiero que él me platique un poquito, como dicen, cómo Archivo y Correspondencia, como dicen, ha participado de esta digna resistencia. Sí, efectivamente ha sido una difícil lucha, pero muy digna, como bien lo dices. Es un escalafón pequeño. La resistencia actualmente del archivo solo quedamos 30 compañeros, y bueno, partiendo de que hay situaciones muy complicadas para la resistencia en general, por lo cual es muy difícil que puedan acudir a la mayoría de las actividades. Mas sin embargo, vemos un núcleo pequeño dentro de la resistencia en sí, que hemos estado muy participativos en todas las marchas, en plantones, en mítines, etcétera. Tenemos a la compañera Fabiola, que es mi suplente de hecho. Ella estuvo un tiempo colaborando en actas de acuerdos, incluso colaboró un poco ahí con el camarada Gerardo Velar para organizar parte de sus archivos que tienen ahí, y precisamente también por momentos se encuentra con el compañero Braulio, sí, también apoyándolo en el acomodo de los archivos que recién recibió en los cambios que se dieron en la Secretaría. Así es. Un saludo por ahí, como dicen, a la compañera Fabiola, que igual ahí está haciéndonos el apoyo en la Secretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, y sí es muy importante porque toda esta información que se nos comparte, pues vale la pena, como dicen, que esté en las manos adecuadas,
y también ustedes que son propiamente quien conocen la materia de trabajo, pues nos puedan dar su punto de vista de cómo sacarle el mejor provecho a esa información, ¿no? Sí, desafortunadamente no se tiene esa cultura de darle el valor histórico a la documentación. Efectivamente el área del archivo es una área tal vez sencilla de manejar, pero muy muy importante y muy relevante, pero desafortunadamente no se tienen los cuidados adecuados para clasificar la información, cuando muchas veces es información histórica la que llega a nuestras manos, y sin tener en cuenta ese asunto, sin conocerlo, pues bueno, lo hacemos menos y muchas veces la documentación se extravía o se deteriora, ¿no? Ahora, en el mismo contexto de la lucha del SME en la resistencia, ¿cómo cuidar, como dices, esos archivos? ¿Cómo no caer en la pérdida de archivos tan interesantes, tan importantes? Para perder, yo me imagino que se perdieron grandes archivos ahora con esta resistencia, antes de la caída de Luz y Fuerza. ¿Cómo podemos pues llegar a esa información perdida? ¿Y cómo cuidar a la nueva, a la que se quedó en ese contexto de la lucha de resistencia? Sí, desafortunadamente a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza, pues nuestros archivos se fueron saqueados. No faltó el esquirol que se arrodilla ante los que traicionaron al sindicato, a la empresa, y muerden la mano que les dio de comer. Y hay documentación muy valiosa, muy histórica, que está perdida. Se entiende que hay una parte en el Archivo General de la Nación y otra en el archivo de CFE, que se encuentra en Chapultepec, pero también es no nos sorprenda que por ahí haya información muy valiosa que esté oculta y que no sabemos en dónde haya ido a parar. Aquí la importancia de saber clasificar la documentación, y para poderla preservar, bueno, en estos tiempos ya existen distintos mecanismos para preservar los documentos o incluso digitalizarlos, pero también con unos digitalizadores especiales para que no dañen el documento al momento de que se les transfiera de manera electrónica. Así es. Yo lo que también te quería comentar respecto, ahorita lo acabas de mencionar, del decreto de extinción. Antes del decreto de extinción, ¿cuáles eran? Yo sé que ustedes atendían a toda la empresa, ¿no? En toda su dimensión, pero ¿cuáles eran sus centros de trabajo, digamos, lo importantes, o donde concentraban gran parte de su actividad? Sí, principalmente estábamos ubicados en el 5º piso del edificio de Verónica, pero contábamos con un archivo de concentración norte, que eso estaba junto a la subestación Barrientos, y el archivo de concentración sur, que estaba en la escuela del Desierto de los Leones. En la calle de Tizoc tenía poquito de haberse arrancado lo que era el archivo histórico. Era donde teníamos pues gran parte de las fotografías, planos, material muy muy valioso de la empresa. Principalmente esos eran los centros de trabajo dentro de Luz y Fuerza, que tenían como que más peso dentro de la institución. Ya también tomando aquí la participación de nuestro compañero jubilado, también yo le quería hacer un poquito, que si nos podía compartir un poquito de su trayectoria laboral dentro de archivo y correspondencia. No sé en qué año por ahí ingresó a la empresa y en qué año se jubiló. También no sé, nos podría compartir un poquito de la experiencia, ¿no? que se tuvo a lo largo de 30 años. De 30 años, sí, ingresé en el año de 1972, el día 7 de febrero. Me jubilé en el año 2001 con casi 30 años de servicios. En todo ese tiempo pues me desempeñé en los distintos puestos del departamento de archivo, desde lo que es mensajería, operador de copiadoras, clasificador, catalogador, hasta llegar al puesto más alto, que era el de supervisor de archivos. También me desempeñé como instructor de archivos, también tomando los cursos necesarios, tanto aquí en nuestra área de capacitación de Luz y Fuerza como en el Archivo General de la Nación. Y me desempeñé como instructor bastante tiempo también. Esa parte yo la quería tocar también, llegar al punto de la capacitación, puesto que pues es la área que atendemos, y por ahí quería yo que nos compartieran ambos cuáles eran a grandes rasgos los cursos que capacitaban al personal de archivo y correspondencia. Sobre todo a los dependiendo también los niveles de trabajo que existían o que tenían los muchachos,
pero para nosotros era bastante importante que aprendieran a clasificar la documentación, a distinguir lo que es administrativo de lo que es histórico. Hay una materia muy importante que les tratábamos de incluir en ellos, que se le llama valoración documental. Es decir, que desde que están ellos trabajando distinguieran lo que a un futuro debería de ser un documento histórico. Así es. ¿Y cuáles eran los centros de trabajo donde se desempeñaba esta capacitación? En donde hubiera la oportunidad, nosotros en el 8º piso, en el área de la unidad de asuntos jurídicos, o en el 5º piso, donde dentro de nuestro departamento, que al final ya casi antes de la extinción se inauguró nuestra área de capacitación, con aulas ya totalmente bien equipadas. ¿Estas se encuentran en el edificio? Estaban en el edificio de Verónica, en el 5º piso. Ok, muy bien. También por ahí, alguna vez noté que también por ahí tenían cursos de archivonomía. Sí, dentro del departamento de archivo y correspondencia hubimos dos trabajadores que nos titulamos en esa rama, pues vaya, dentro de la archivonomía. Incluso tomamos estudios en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Archivo General de la Nación. Esto con el fin de servir mejor a los compañeros ahí en nuestro departamento. Ok, pues muy interesante lo que nos cuentan nuestros compañeros de archivo y correspondencia, y les invitamos a que se queden con nosotros todavía para seguir con esta entrevista. Y mientras tanto, vamos, ¿qué te parece, Eduardo, si vamos a un bloque musical y escuchamos a Óscar Chávez con Hasta Siempre Che Guevara?
Continuamos con nuestro programa de Portafolios y Mochilas y por ahí acabamos de escuchar a Óscar Chávez. A Óscar Chávez, Hasta Siempre Che Guevara, una de las canciones más emblemáticas que ha tenido Víctor Jara, Óscar Chávez. Y en este contexto de los movimientos sociales que ahorita se están dando, pues como dicen, esta es una buena rola. Por supuesto, una muy buena rola. Y pues hay que aprovechar también, ahorita que estamos hablando de la lucha, recordarles que mañana a las 12 en el Ángel de la Independencia para unirnos al contingente de los padres de familia de los desaparecidos. Entonces hay que estar ahí presentes, la resistencia, hay que apoyarlos también. Así es, y ahorita que estamos hablando un poquito de la historia, ya pasamos nuestras efemérides, por ahí nuestro compañero jubilado ya nos compartió también un poquito de la vida de archivo y correspondencia. Vamos a continuar con una pequeña cápsula que por ahí nos preparó nuestro compañero Homero, referente a la historia del ESME. Mexicano de Electricistas. Nuestra organización nació al calor de la lucha de clases en medio de una revolución en marcha. La toma militar de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata alumbraron el acto constitutivo de nuestra organización recién nacida. Rompe con la Casa del Obrero Mundial, negándose a participar en la leva de los batallones rojos, que al servicio del carrancismo combatieron a las fracciones revolucionarias de la Convención de Aguascalientes. El ESME supera a las sociedades mutualistas y al cooperativismo de la época, planteando la necesidad de arrancarle al capital mejores condiciones de vida y trabajo mediante la lucha frontal organizada desde un sindicato de clase. En una peculiar convergencia de ideas socialistas y anarcosindicalistas, va forjando su propio pensamiento obrero, enfatizando la necesidad de la independencia de clase respecto al poder político. Nace emancipatorio, en un tiempo donde no existía la legislación laboral, contratación colectiva, derecho de huelga y menos aún, el reconocimiento formal a las agrupaciones obreras. Con la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, el ESME convoca la huelga general en julio de 1916 por aumento salarial, jornada de 8 horas y pago en oro. Sufre la represión del gobierno, despidos masivos, aprehensiones y sentencias de muerte. Por ejemplo, Ernesto Velasco es encarcelado y condenado a ser fusilado. Pero la movilización del movimiento social logra, primero, conmutar su pena de muerte por la de cadena perpetua y más tarde su libertad definitiva. En el año de 1936, el ESME estalla la huelga por la contratación colectiva. Es parte del ascenso de la lucha obrera del periodo cardenista. Convoca al Comité Nacional de Defensa Proletaria para enfrentar el maximato de Plutarco Elías Calles, quien exigió proscribir el derecho de huelga. El Comité Nacional de Defensa Proletaria deriva en la Constitución de la Confederación de Trabajadores de México, que a la postre abjura de la independencia de clase. Documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. En el año de 1936, el ESME estalla la huelga por la contratación colectiva. Es parte del ascenso de la lucha obrera del periodo cardenista. Convoca al Comité Nacional de Defensa Proletaria para enfrentar el maximato de Plutarco Elías Calles, quien exigió proscribir el derecho de huelga. El Comité Nacional de Defensa Proletaria deriva en la Constitución de la Confederación de Trabajadores de México, que a la postre abjura de la independencia de clase. Para Francisco Breña Alvírez, aún tratándose del gobierno cardenista, el movimiento obrero debía mantener su independencia respecto al gobierno, los partidos políticos y los patrones. Durante este periodo, nuestro sindicato combate el fascismo y abre las puertas al exilio español. El Teatro de las Artes y el mural El retrato de la burguesía, de David Alfaro Siqueiros y José Renau. La nacionalización del 27 de septiembre de 1960 es vista como un acto soberano que pone en manos de los mexicanos el rumbo de una industria estratégica para el desarrollo independiente del país. De este modo, el ESME impulsa el proceso de manera decidida, contribuye técnica y operativamente a la interconexión del sistema eléctrico nacional, la unificación de frecuencia a 60 ciclos y a la electrificación del 98% del territorio nacional, contribuyendo en la zona centro del país. En paralelo, el movimiento social
es reprimido brutalmente y dirigentes obreros históricos son encarcelados por el gobierno de Adolfo López Mateos. De mi país con todo y gente. Con información del compañero Claudio Bojorques para De Portafolios y Mochilas, Homero Bojorques. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Y bien, vamos a continuar con nuestro programa de Portafolios y Mochilas, y por ahí ya escuchamos una breve semblanza, pero muy nutrida, de lo que es la información de la historia del SME. Y por ahí, como dicen, en la parte final por ahí mencionamos lo que es la nacionalización de la industria eléctrica, que es un tema que también se aborda como las efemérides dentro de esta semana, y que es muy importante, como dicen, que no la pasemos por alto, como dicen, internamente en la política pues del país. Como dicen, trata de ser ya un hecho, como dicen, disminuido para la sociedad, puesto que así nos lo plantea el nuevo régimen de gobierno. Y pues vamos a continuar con nuestra entrevista, Homero. Por supuesto que sí, vamos a darle otra vez las gracias y la bienvenida a José Luis García Agavo, jubilado de Archivo y Correspondencia, y a Noé Dalid, representante principal del Departamento de Archivo y Correspondencia. Y ahorita, mientras estábamos escuchando la canción, aquí se hizo una pequeña conferencia, nos estaban platicando sobre la historia, y algo que nos comenta el compañero José Luis García, la manera en cómo poder clasificar la historia, porque sabemos que es muchísima historia la que hay en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues cómo clasificamos esa historia, lo que nos puede dar el Sindicato Mexicano en el archivo, porque el archivo es muy importante para poder tener conocimiento de nuestro sindicato. Pues básicamente todo se empieza, hay dos etapas, una a partir de 1906, cuando nace Luz y Fuerza o México Era Pobre, y anterior a esto, es decir, las empresas que se encargaban de la generación de energía eléctrica, que eran varias. Por ejemplo, en 1888 se generó energía para darle precisamente esta energía a las empresas de hilados y tejidos acá por La Colmena. Había 3 o 4 fábricas, entonces se aprovechó las aguas del río Tlalnepantla para generar energía y dársela a estas empresas, en Barrón, en Colmena y en San Pedro. Entonces también en el archivo histórico se tenía documentación de la iluminación a través de otros medios del centro de la ciudad desde 1836. Entonces se mantenía toda esta documentación. Muy importantes también eran los contratos de servidumbre legal de paso, que en muchas ocasiones venían en lengua náhuatl, y su transcripción por parte del Archivo General de la Nación para darle la validez a estos contratos de servidumbre legal de paso que tenía Luz y Fuerza con particulares, servidumbres que tenían una vigencia de hasta 99 años o 100 años. Algunos, bueno, ahorita creo ya no son vigentes, ¿verdad? Sin embargo, en este archivo histórico se tenía toda esa documentación, los planos de la construcción de las distintas presas del sistema hidroeléctrico de Necaxa, incluso los planos de la construcción de la presa de Valle de Bravo, que fue construida también por gente o por trabajadores de Luz y Fuerza. También la construyeron nuestros ingenieros. También esos documentos, esos planos y esos los tuvimos o los teníamos también nosotros. Y ya después de 1906 para acá, todo lo que es los planos de la distribución de energía de Luz y Fuerza del Centro, los documentos de su creación, los 4 tomos de las propiedades de la empresa de Luz y Fuerza del Centro. Ese tipo de información, nosotros como ciudadanos ajenos al Sindicato Mexicano de Electricistas, podemos llegar a TISOC, donde se encuentra toda esta información, podemos llegar y obtenerla y poder hacer una investigación sobre el SME, o hay que tener permiso. Ya este archivo no existe ahí en ese lugar. Según las últimas fuentes que tenemos, las últimas noticias, está en proceso de clasificación en el Archivo General de la Nación.
fue la última noticia que nos dieron hace poquitos días, que ese archivo lo tienen ellos. Y pues aquí sí habría que recurrir al archivo para solicitar esa información, pero de que la hay todo, todo. Ok. Y Noé, es una generación aquí en la mesa. ¿Qué diferencia podemos encontrar de cuando el compañero José Luis estuvo trabajando a la que hay hoy en día? Porque hoy en día está dura la lucha y es más trabajo, me imagino. Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar en el manejo de historia, en el manejo de archivos y en el manejo de clasificación de archivos que en la que hubo antes de la liquidación? Yo creo que no cambia tanto, más bien lo que podemos distinguir es que se ha ido aprendiendo a darle la importancia a los documentos, a darle la importancia, el valor histórico que tienen las fotografías, la información que se llega a dar en cierto momento. Como decía en un inicio, antes no se le daba esa importancia. Como ha sucedido el tiempo, como ha transcurrido, hemos aprendido a valorar esta información tan importante. Dentro de la empresa, como para mencionar un poco más, estaba el archivo de trámite, que era el archivo normal que se tenía en todos los centros de trabajo, y de ahí se clasificaba de acuerdo a lo que era el IFAI y la AGN, a los lineamientos que nos mandaban, ya se mandaban al archivo de concentración, y posteriormente ya se tenía una valoración si ese documento ya se podía dar de baja o pasaba a ser ya un documento histórico. Más o menos en cuanto a lo que es de un inicio que se dio con el archivo dentro de la empresa a la fecha, yo te podría decir que más o menos ese fue el único cambio que hubo, ¿no? Las partes en que ya se logró por fin tener un archivo histórico dentro de la empresa, lo cual pues era muy interesante. Y después del decreto de liquidación es más difícil el manejo de esa información para que podamos llegar a esa información. Sí, como desafortunadamente pues los centros de trabajo fueron saqueados, fueron usurpados por la Policía Federal, entonces no hay manera no se ha podido contactar físicamente el documento. Se rumora en dónde puede estar, dónde lo podríamos encontrar, pero no tenemos la certidumbre de que esté y esté completo. Ok, bueno, pues aquí me llegó una información donde te mandan saludos. Inés Vargas te está escuchando. Muchas gracias, compañera. Y si puedes hablar más fuerte, menciona también. Pues un fuerte abrazo a nuestra compañera que está escuchando, está al pendiente del programa. Y pues ahí está. Yo quería retomar un poquito, Noé, sí, que nos platicaras un poquito respecto, ya hablamos aquí de la trayectoria que es bastante amplia de nuestro compañero José Luis, pero yo también quería que nos compartieras un poquito de la trayectoria dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas de Noé Adalid. No sé si nos podrías compartir en qué año ingresaste, cómo ha sido tu trayectoria dentro del escalafón como trabajador y cómo ha sido tu experiencia al frente de este escalafón de la perspectiva sindical. Sí, yo tuve la fortuna de ingresar a la Luz y Fuerza en el 2001, gracias a este sindicato. Yo orgullosamente soy hijo de jubilado, compañero José de la Cruz, también representante del grupo de jubilados, al cual le mando un fraternal abrazo. Y bueno, nos iniciamos en las áreas que empezaban como las que comentaba el compañero José Luis, pues obviamente de abajo del escalafón. Sin embargo, pues la política siempre nos gustó, siempre nos llamó la atención, siempre estuvimos ahí participando. Y a partir del decreto de extinción, bueno, se da la oportunidad de formar parte de la comisión de trabajo de este departamento, y hemos venido desempeñando el mejor papel que hemos podido. Hemos dado todo lo que está dentro de nosotros para dar una buena impresión del departamento y a lo personal dentro de la lucha. Así es. Me dices y me comentas que actualmente en tu escalafón quedan alrededor de 30 compañeros en resistencia, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿La predominancia es de hombres, mujeres? Está variado, ¿Sí? Era un escalafón mixto, sí. Y bueno, la compañera Inés, que nos está escuchando, también le mando un saludo. Ella forma parte del escalafón de compras, y bueno, les comentaba que ellos están de alguna manera bajo el resguardo de la Comisión de Trabajo de Archivo y Correspondencia.
Así es, pues. Yo tengo aquí una pregunta en ese contexto de la lucha de los 30 que están ustedes ahí metidos. ¿Por qué Noé no tomó la decisión de liquidarse? ¿Por qué Noé sigue en lucha? ¿Por qué Noé sigue promoviendo el archivo y correspondencia? ¿Por qué Noé sigue en pie de lucha? Pues tenemos esa sangre que ya traemos de no ponerle precio a la dignidad. Fue un golpe injusto el que nos dieron. No estamos acostumbrados a arrodillarnos ante este sistema, sino todo lo contrario. Tengo un gran ejemplo a seguir que es dentro de la lucha y un pilar muy fuerte. Yo no podía despreciar ese ejemplo que me han dado dentro de la familia. Y por supuesto, siempre hemos pensado en cambiar este sistema y es parte de por lo cual estamos en esta lucha. Vamos a seguir luchando, aún trabajando. Tenemos unos ejes de lucha bien planteados por el sindicato y los cuales vamos a seguir fortaleciendo. Claro, y ahí va bien un dicho que decía Ernesto Che Guevara, que más vale más vale morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Entonces yo creo que la lucha hay que mantenerla y no dejarnos caer. Por ahí, sí. Vamos a continuar con nuestro programa, no sin antes también agradecer la participación a nuestros compañeros, y me gustaría que nuestro compañero José Luis García por ahí nos diera un pequeño mensaje, como dicen, de despedida en esperemos que no sea la última vez que por ahí nos puedan acompañar, y no sé si le quisieran compartir algún mensaje a nuestros compañeros en Resistencia, también a nuestros compañeros jubilados, porque entiendo yo que hay varios compañeros del escalafón que son jubilados y que por ahí también tienen la fortuna de estar al pendiente de esta digna resistencia. Sí, estamos al pendiente. Aquí está mi compañero Noé como testigo. Fuimos pocos los que nos organizamos para apoyar a nuestros compañeros en resistencia, apoyándolos económicamente y cada catorcena, pero sobre todo en los actos y en las marchas, que poquitos jubilados, pero éramos poquitos, pero muy convencidos, muy convencidos de esta lucha. Yo tengo a mi hija y tengo a mi hermano en resistencia y estamos apoyándolos en todo lo que se pueda, a mi hija, a mi hermano y a mis compañeros en resistencia, y así vamos a seguir apoyándolos en todo lo que se pueda. Noé, un último mensaje antes de continuemos con nuestro programa. Bueno, pues un abrazo a toda la resistencia. Estamos en el entendido de que ya estamos a un paso de la victoria. Ha valido la pena la lucha, camaradas. Yo quiero felicitarles y agradecerles por estos 6 largos años de caminar con la frente bien en alto, pero vamos a ser bien remunerados, ya lo verán. Vamos por todo y hasta la victoria siempre. Ok, pues muchísimas gracias, ya tienen ahí sus consejos y sus comentarios. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias. Y pues vamos a continuar con la cápsula, una cápsula que nos preparó nuestro compañero Gustavo Vite, que es sobre la fundación de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué te parece, Gustavo? Y pues agradecerles nuevamente por haber venido y los esperamos pronto para que nos vengan a compartir sobre ese gran archivo que tiene guardado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues gracias. vamos a escuchar la cápsula que nos preparó nuestro compañero Gustavo Vite. Las primeras noticias acerca del interés del arzobispo Fray Juan de Zumárraga de que la Nueva España contara con una universidad datan de 1536. Pronto se sumó a esta iniciativa el virrey Antonio de Mendoza y la corona dio una respuesta positiva en 1547. El 21 de septiembre de 1551 se expidió la cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México. A principios del siglo XX, las escuelas, facultades y edificios administrativos de la universidad estaban concentrados en el centro de la Ciudad de México, por lo que popularmente se le conoció como Barrio Universitario. Destacan los edificios del antiguo Colegio de San Ildefonso, del antiguo Palacio de la Inquisición, la Academia de San Carlos, del Templo de San Agustín y del Palacio de Minería, y varias veces se conceptualizó un proyecto para relocalizar las mismas
a un solo campus que integrara la vida universitaria. La primera noticia registrada sobre un proyecto de construcción de una ciudad universitaria data de 1928, cuando Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, alumnos de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, presentaron como tesis profesional para obtener el título de arquitectos un proyecto con ese tema. 15 años después, esta idea empezó a prosperar. En 1943, durante el rectorado de Rudolfo Brito Foucher, se eligió el sitio adecuado para construir la ciudad universitaria, el Pedregal de San Ángel, zona de terrenos predominantemente volcánicos, producto de erupciones de varios volcanes, ubicada al sur de la Ciudad de México. Ciudad Universitaria fue inaugurada en 1953 y sus principales construcciones son la Torre de Rectoría, la Torre de Humanidades, la Biblioteca Central, el Estadio Olímpico y el Museo de las Ciencias, Universum. Dentro de CEU están el Jardín Botánico, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la fantástica Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, considerada una de las más modernas del mundo. El campus central de Ciudad Universitaria es más que la máxima casa de estudios de México. También es un lugar que reúne importantes obras del urbanismo, paisajismo y bellas artes, que lo han hecho merecedor de ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El diseño y realización de este hermoso conjunto, que reúne más de 50 edificios, corrió a cargo de arquitectos, ingenieros y profesores mexicanos que consiguieron dar vida a un centro unitario, singular y estético que alberga magníficas obras de arte de personajes como Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Chávez Morado, entre muchos otros. Esta es parte de la historia de la UNAM. Continuamos en vivo desde Radio ESME, el programa de Portafolios y Mochilas. Y bueno, pues ahí está la invitación para que semana a semana nos sintonicen a la 1 de la tarde. Y también nos visiten en las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Prosecretaría de Capacitación. Así es que bueno, pues ahí está la invitación para que estén pendientes. También a través de Radio ESME. Y pues también les vamos a encargar por ahí algo importante a través de Transmedia, que pues en relación a lo de Ayotzinapa están transmitiendo algunos videos importantes que hay que revisar también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es en relación a lo que es las redes sociales. Y acabamos de escuchar un material que se realizó pues ya que se conmemoró la fundación de la UNAM. Hace un programa, el anterior, estábamos comentando acerca de pues la relación de México y España, lo que fue la independencia de México, y tras esa independencia, por llamarlo así, también surgió la preocupación por parte de pues la vieja España y de la nueva España por crear una institución para que este país pues avanzara, ¿no? Entonces es parte de la historia que se conmemoró, lo checamos también en lo que fue las efemérides, y bueno, pues creímos relevante pues hacer un trabajo al respecto, ¿no? Así es que ya lo compartimos, y bueno, pues por ahí lo estaremos subiendo también a través de Facebook para que ustedes nos comenten y nos den sus opiniones. Continuamos con el programa, hombre. Claro que sí, pues vamos a darle un giro de 180 grados a este programa. Vamos con una noticia impactante para el mundo, porque el Papa Francisco fue a Cuba, llegó a Cuba en estas relaciones de Cuba y Estados Unidos para que cese el cerco que hay contra Cuba. Y es importante mencionar porque
es el primer papa que se ha considerado como un papa marxista. Él no, pero ya los especialistas ya lo han dicho como un papa marxista. Entonces llegó el pasado 19 de septiembre, mientras nosotros estábamos en aniversario del terremoto de 1985, el Papa Francisco llegó a Cuba, más o menos por ahí por las 12:20 de la tarde, y fue recibido con tambora y con todo, con la bayamesa, que es el himno nacional. Fue recibido por Raúl Castro y arzobispos de allá de Cuba, y fue importante, y es importante porque por alguna razón el Papa Francisco decidió como primer diálogo a Cuba y como segundo diálogo a Estados Unidos. Entonces hay que tomar mucho en cuenta qué va a pasar después de estas visitas a estos dos países que ahorita están, pues digamos, terminando su Guerra Fría, que ya ha llevado desde la Revolución de Cuba en 1959, pero y con John F. Kennedy, que es una historia importante en el mundo, ya que se ha visto la guerra de los misiles, se han visto pues bastantes problemas, porque representan el capitalismo y el comunismo, y es algo que ahorita nos importa a todos los países que tenemos pues casi aborazándonos Estados Unidos, ¿no? Que nos tienen comiendo. Y es una noticia importante, ya que llegó también este miércoles a Estados Unidos, y hay que seguirlos muy de cerca, Gustavo. Ok, bueno, pues eso es parte de lo que sucede en la actualidad. Bueno, pues vamos a continuar con este programa. Tenemos por ahí algo de la música, sí, ¿no? Una canción de Youssou N'Dour. No sé si lo pronuncié bien, pero fue el máximo exponente de los años 90 en la música senegalés. Vamos a presentarles esta propuesta de él que se llama 7 Seconds. Entonces vamos a ver qué les parece y vamos a escucharla, Gustavo. Ok, vamos. Seconds away.
Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues ahí está esa propuesta musical de Youssou N'Dour, un máximo exponente de la música senegalés. Y pues y también aprovechar para recordarles que el día de mañana a las 12 de la tarde es la cita para integrarnos al contingente de los padres normalistas, de los padres desaparecidos de Ayotzinapa. Es importante que asistamos porque pues hay que seguir la lucha. Y pues llegamos al final de este programa sin antes darle el uso de la palabra a mi compañero Gustavo, y yo quiero agradecerles por sintonizarnos y recordarles que nos sigan en Facebook como Capacitación SME, ahí estamos, nos pueden seguir, y pues mi Twitter personal Homero BJZ, ahí estamos por cualquier duda, Gustavo. Ok, bueno, pues en estas menciones también quisiera comentarles que el día de hoy, 25 de septiembre a las 5 de la tarde, los estaremos esperando en el auditorio del SME, aquí en Insurgentes 98, porque se va a proyectar pues un documental que va a ser muy interesante en relación a Ayotzinapa. Por ahí habrá una entrevista a Javier Robles, director del documental. Se va a proyectar precisamente, y también va a contar con una sesión de respuestas y preguntas y respuestas. Es importante que acudan. Y bueno, pues con esta mención nos vamos a despedir el día de hoy, agradeciendo la atención de todos los radioescuchas, también la participación de nuestros amigos de archivo, que el día de hoy estuvieron por aquí en entrevista, inaugurando esta sección que semana tras semana tendremos la participación de algunos compañeros más de otros escalafones, y la invitación para que estén al pendiente de su escalafón, o pues si no es así, conocer lo que hacían en otros escalafones, ¿no? Y si pues de algún modo teníamos ese conocimiento de qué se trataba, pues recordar por qué pues estamos a punto de llegar a una etapa importante en la historia del SME. Así es que bueno, pues ahí está esa invitación. Así es que pues a nombre de todo el equipo de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, me despido. Yo soy Gustavo Vite, y bueno, pues la invitación para que nos escuchemos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Y agradecemos también aquí a los controles a nuestro compañero Héctor, y pues gracias a la voz de la resistencia eléctrica que nos da el espacio Radio SME. Buena tarde. Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento. El estudio de la computación se divide por generaciones, mismos que denotan el progreso de la tecnología hasta comprender los sistemas que hoy conocemos y que nos facilitan la vida. PROCAP te invita a instruirte en este campo en el 6º piso de Insurgentes 98, Sindicato Mexicano de Electricistas. Más información al teléfono 5546-0645. PROCAP, Sindicato Mexicano de Electricistas.